Ya es hora de que vayas jubilando tu mopa de toda la vida, cambiarla por algo con mucha más tecnología y mucho más sencillo de usar. Así que dejamos esta a un lado y vamos a centrarnos en esta Mova K30 Mix. Y Mix porque trae una aspiradora trapeadora para líquidos y sólidos y también trae una aspiradora de mano. ¿Y cómo pasas de esto a esto? Simplemente le cambias el motor, el cerebro de la aspiradora, se lo pones a tu aspiradora de mano y estás listo para que ningún mueble se te resista. Con esta dupla tu casa va a quedar rechinante de limpia en cualquier rincón que decidas usarla. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. Y vamos a ver qué han incluido en esta cajota. Vayamos rápido porque han incluido un montón de accesorios. El manual, que este sí te lo vas a leer, y una guía de inicio rápido. Líquido para limpiar, cuando se te acabe puedes buscarlo en internet, que seguramente encuentras más. Cepillo, recuerden que son dos dispositivos en uno. Es una aspiradora de mano, este es el mango de la aspiradora de mano, este es el mini cepillo motorizado de la aspiradora de mano. Voy a ir poniendo acá el colector de polvo de la aspiradora de mano. Este es un repuesto de rodillo. Este sí es el mango de la aspiradora central de la unidad principal, la K30. Este es otro cepillo o aditamento para limpiar las esquinas. El filtro. Seguimos quitando la caja. Y aquí viene la unidad principal. ¿Qué más viene? Sigue habiendo más cosas. Estación de carga, que estaba aquí, por supuesto. Y este es para poner los accesorios estos que tienes acá. Y ya no han incluido más nada, señores. Con esto creo que tenemos suficiente. Vamos a ir por parte. Primero veamos todos los detalles de la aspiradora trapeador. Esta es la unidad principal para que lo entiendas y después pasamos a la aspiradora de mano, que es mucho más sencilla. Trae tres únicos botones que los van a ver aquí arriba. El de encendido apagado, el botón de modos y el botón de autolimpiado. Tiene un diseño de 180 grados para que quepa debajo de los muebles y no se te escape ningún rincón en la casa. Queda totalmente plana, de hecho tiene una ruedita aquí abajo para que ruede perfectamente debajo de los muebles. Pesa tan solo 3.8 kilogramos, pero no tendrás que andar cargándola porque tiene un sistema de autopropulsión. Automáticamente camina sin que tengas que hacer nada tú. Cuando la pones en posición vertical se autosostiene. Es muy conveniente esto para cuando tomas un descanso. De todas maneras, si quieres moverla por la casa sin la propulsión, pues lo haces con las rueditas traseras, que son bastante cómodas. Este cilindro café de aquí es el motor y es el cerebro de la aspiradora, que te va a servir tanto para esta como para esta otra. Solamente tienes que eyectarlo o sacarlo con este botón de acá, lo cambias y lo pones aquí y listo, ya tienes la aspiradora de mano lista para usarse. La pantalla LED que está aquí arriba cambia cuando la usas con uno u otro dispositivo. En el caso de esta te van a aparecer solamente dos niveles de succión, la estándar y la turbo, y el nivel de la batería. Cuando la tienes en la aspiradora trapeadora te van a aparecer los niveles de suciedad porque lo detecta de forma automática, van a aparecer los modos en la pantallita y también la batería. En los dos casos te van a aparecer algunas alertas que te manda el sistema directamente aquí. El tanque está aquí detrás, solamente tienes que liberarlo oprimiendo este botón. En la parte de arriba va el filtro, que han incluido un repuesto, como les dije durante el unboxing. Aquí tienes además la parte que atrapa los residuos sólidos. Tienes el tanque de agua limpia, que son 600 mililitros, y el tanque de agua sucia, que son 500 mililitros. Aquí debajo tienes el rodillo, que cambiarlo también es muy fácil. Solamente oprimes este guardapolvo. Aquí tienes una flechita que la oprimes, libera el rodillo y listo. Lo puedes cambiar sin ningún problema. También han incluido un repuesto para esto. Y esto trae aquí un motorcito que es el que hace que el rodillo gire con mucha más fuerza. Las ruedas estas no parecen que se puedan cambiar tan fácilmente, pero la verdad es que va a sufrir muy poco desgaste porque la mayor parte del tiempo lo vas a usar con la autopropulsión. Y ahora vamos a la de mano, que es mucho más sencilla todavía de usar. Les dije, comparten el cerebro, que es el motor de la aspiradora trapeadora. Lo pones así muy fácilmente. Aquí tienes dos botones, que es encendido y apagado, y seleccionar
turbo o estándar. Aquí traes el tanque donde se recolecta todo el polvo. Este cepillo trae motor, lo que te facilita mucho el aspirado en los muebles, y sobre todo yo que tengo gato y se llena de pelo todo, pues esto me va a salvar la vida. Y si tienes coche, pues con esto puedes aspirar todas las esquinas. La verdad que es muy sencillo el uso, la idea es hacerte la vida más fácil y con esto es más tiempo para ti y menos para la limpieza. ¿Qué te ha parecido? Trae 2600 mAh, que te va a parecer muy poco, pero la verdad es que puedes trapear por 30 minutos y aspirar por 50 minutos. Esto te da más o menos una superficie completa de trapeado y aspirado de 240 metros. Se carga completamente en 5 horas. Y vamos a probarla porque les puedo hablar mucho, pero si no les enseño qué tal aspira y trapea, pues no me van a creer. Son 18.000 pascales de potencia, que es mucha potencia para que tu casa quede rechinante de limpio. Y vamos a hacer varios test de aspirado en seco para que ustedes me digan qué tal funciona. Auto mode. Ultra mode. Turbo mode. Suction mode. Miren todo lo que sacó de esa aspirada nada más. Para vaciarlo, simplemente lo agarran de acá. Sacan este. Y listo. Ahí puedes vaciar. Miren todo lo que salió, señores. Esto es pelo de mis hijos. Y en el trapeado no se queda atrás, son 500 revoluciones por minuto, porque esto te ayuda a que no se te resista ninguna más. Llenemos el tanque de agua corriente, y la marca ha incluido una solución de limpieza. Solo se recomienda usar solución limpiadora de la marca para evitar cualquier daño a los componentes internos. Y vamos a los test para que ustedes me digan si lo hace bien o no. Después que termines de limpiar las manchas o de limpiar el piso, lo pones en la base, le das la función de autolimpieza, va a limpiar el rodillo a 60 grados durante 30 minutos y va a quedar perfecto para la siguiente ronda. Y algunos consejos de uso y mantenimiento. ¿Puedo desechar jabón? No, solamente usa estos líquidos que la marca los vende, lo puedes encontrar en Amazon, para que no tengas ningún problema. Se recomienda que después de cada uso trates de vaciar el agua sucia, que miren cómo está esta, y el depósito de sólidos para que evites cualquier olor. Y también que lo pongas en el ciclo de autolimpieza para que la mopa se mantenga perfecta.
Otra cosa, que cuando tengas manchas difíciles, trata de dejarlo actuar como 10-15 segundos, pasándole una y otra vez hasta que se vaya. Si se fijaron, yo lo probé en una mancha de tierra que dejé secar y la verdad es que un ratito que le pasé y quedó perfecto. Ponlo en modo automático. Otra recomendación, siempre ponlo en modo automático, que detecta los niveles de suciedad y va actuando y regulando la succión y el trapeado de acuerdo al nivel de suciedad. Y vayamos al precio, que seguramente después de ver todo el review y ver la versatilidad de esta K30 Mix, vas a pensar que el precio está por las nubes, pero no. El precio de salida es de 17.999 pesos mexicanos, pero ahora tiene un cupón de descuento de 2.000 pesos que estará vigente hasta el último día del mes. Te dejo el link en la descripción del video para que te des una vuelta. Puedes tener esta aspiradora de líquidos y sólidos o la aspiradora de mano. Y si a eso le añades que la marca te da 3 años de garantía, pues mejor que mejor. En resumen, señores, que esta Mova K30 Mix va a ser la mejor aliada que tengas en tu casa. ¿Vieron lo fácil y sencillo que es de usar? Y con toda la potencia que trae, dile adiós al polvo, a los pelos de mascota y a todas las alergias que tenga. Así que si buscas eficiencia y pasar menos tiempo limpiando, esta Mova K30 Mix es una de las mejores alternativas que vas a encontrar ahí afuera. ¿Qué te ha parecido esta K30 Mix? Deja en los comentarios todas las dudas que tenga, que con gusto te las contesto, y te dejo también en la descripción del video el link de compra para que vayas a echarte una vuelta. Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre esta Mova K30 Mix. Si así fue, deja tu like, deja cualquier duda que tenga en la caja de comentarios, y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.